más o menos. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa? Por los exámenes, por las cursadas, ¿qué onda? Sí, por los exámenes. La mayoría creo que andamos en ese sentido, algo así, ¿no? Ahí está, ahí pusieron por el chat. Ok, bueno. Espero que no sea por el examen de física. No, no, prof. Ok. Bueno, en el examen de física les fue bien a todos, bastante bien a todos, prácticamente a todos. Muy poquitos tienen que recuperar algún que otro práctico. Eh, de los 6 prácticos que vamos a rendir, ustedes han rendido 3, faltan 3 más. De los 6 prácticos, con que 5 estén aprobados, ya tienen asegurada la regularidad. ¿Vamos? Entonces, llegado Claro, final, es decir, profe, si por ejemplo yo en el práctico uno me falta aprobar un práctico y siendo el segundo práctico, digamos, los otros tres prácticos más y los apruebo a todos, ya no tengo que recuperar el primero, ya estoy no, regular. Ah, claro, perfecto. tal cual, tal cual. Así que 5 prácticos tienen que estar aprobados. ¿Sí? Eh, Acuérdense que yo les puse en las condiciones de aprobación 4 ejercicios por práctico, por parcial, mínimo uno por práctico. ¿Sí? Entonces tienen que tener uno con uno aprobado, otro con uno aprobado y el otro dos. Si no, les va a faltar un práctico. Llegado a final del cuatrimestre vamos a ir aclarando a ver quién necesita y quién no necesita recuperar. Pero de momento es así, ¿sí? El parcial que viene va a ser exactamente igual. ¿Sí? Eh, 3 prácticos, tienen que aprobar 4 ejercicios de 6. Mínimo uno por práctico. Eso es todo. Bueno, larguemos con la clase. Después de varios tiempos sin clase, volvemos a la parte práctica. Eh, ¿Pudieron ver el práctico en la plataforma? Sí, ya está visible el trabajo práctico número 4, ¿verdad? Sí, ok, sí, sí, yo lo vi visible, pero quiero ver si lo pudieron ver todo, o si estuvieron chusmeándolo un poco, aunque sea. Bueno, los 2 primeros ejercicios son de estática, fuerzas estáticas. Profe, Sí, yo descargué el trabajo 4 y no sé si es a mí lo se me descargó mal, pero el ejercicio uno dice repaso y tengo un cuadro en blanco, no me sale nada, no sé si yo lo descargué mal o está así. no, no es así. Ah, bueno, sí, sí, dice uno repaso y un cuadro en blanco. Y después tiene preguntas teóricas. Ese cuadro en blanco es para que vos pongas las fórmulas con las que vas a resolver el práctico. ¿Entendés? La Ah, sumatoria. listo, perfecto. Entonces, eso es más que nada una ayuda a memoria para ustedes. En ese cuadro en blanco deberían poner sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Deberían poner que peso es masa por gravedad o masa es peso sobre gravedad. Deberían poner la ecuación de fuerza de roce estático, fuerza de roce dinámico, ¿sí? Cómo encontrar una normal, la ecuación del coeficiente de roce, mu. Nada más para que ustedes con la lapicera pongan todas las formulitas que han aprendido en estática y dinámica y las usen para resolver problemas de física. Básicamente es eso. Y las preguntas teóricas también es un repaso para ustedes mismos. ¿Sí? Pues dice preguntas teóricas, punto uno, punto dos, cosas que eso no vamos a ver nosotros. Yo directamente voy a ir al punto 3 que es problemas propuestos. ¿Sí? Sí, ese cuadro en blanco para que ustedes pongan fórmulas con lapicera, todas las fórmulas de estática y dinámica. ¿Sí? Y lo otro son preguntas teóricas como para que ustedes tengan una guía, para que ustedes vayan viendo cómo van con el grado de conocimiento que van adquiriendo. Nosotros vamos a entrar directamente a problemas propuestos, que es lo que nos concierne acá en la parte práctica. Y bueno, vamos a empezar a resolver los problemitas de estática que tenemos acá como ejercicio 1 y 2, y luego vamos a pasar a todo lo que es dinámica. Si Dios quiere, vamos a tratar de llegar al ejercicio 6 para que este práctico lo termine el profe Rubén. O yo, no importa. Bueno, dicho eso, comenzamos a resolver, ¿sí?
¿Alguien pudo adelantarse a mí e ir resolviendo algo? ¿Lo intentó aunque sea? ¿O están muy atareados con los parciales? No, profe, yo creo que la mayoría no vimos nada porque estamos con los parciales, a lo sumo máximo van, en mi caso, ver lo que es la unidad, la clase teórica, ¿no? De lo que es dinámica y, bueno, y ver lo de las fuerzas y demás, pero hacer ya ejercicio, ¿no? Esta mañana en la clase teórica, la profe nos demostró un poco lo que es la resolución de ejercicios, como para que no vengamos tan perdidos a la práctica. Así que, bueno. Ok, ok. Pregunta, ¿les explicó lo que es un diagrama de cuerpo libre? ¿Diagrama de cuerpo libre? Sí, profe. Perfecto. Un diagrama de cuerpo libre es exactamente lo que está en el ejercicio número 1. Fíjense que hay el dibujo de lo que sería una masa sostenida por 3 cables, un cable A, B y C. ¿Sí? El primer dibujo a la derecha, el del medio, el punto B, es un diagrama de cuerpo libre. Entonces lo que usted tiene que hacer es hacer un eje de coordenadas cartesianas X e Y, y en ese eje de coordenadas cartesianas graficar todas las fuerzas que están actuando en el sistema. Eso es un diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué? Para que ustedes puedan identificar la tensión A, la tensión B, la tensión C, qué ángulo tienen respecto al eje, y en base a eso se les clarifique el tema de cómo ir resolviendo los problemas. Básicamente acá vamos al diagrama de cuerpo libre prácticamente en todos los ejercicios. Simplemente una herramienta para que ustedes puedan resolver con mayor facilidad el problema. Bien. Dicho eso, vamos a resolver el ejercicio número 1. Dice, la figura muestra un bloque de masa 15 kilogramos, entonces vamos a poner masa igual 15 kilogramos, colgado de 3 cuerdas. Pregunta, ¿cuáles son las tensiones en las cuerdas? Empecemos. Decir tensión es un sinónimo de decir fuerza. Entonces, cuando hay tensión en una cuerda, lo que inmediatamente se nos va a venir la idea de que lo que hay en esa cuerda es una fuerza. ¿Sí? Entonces, repito, decir tensión y decir fuerza es exactamente lo mismo. Vamos derecho al diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un eje Y y un eje X. Tengo el eje Y, tengo el eje X, y voy a graficar la cuerda A. ¿Sí? Que acá dice tensión en A, y dice que el ángulo que forma la cuerda es de 30 grados. ¿Sí? Tensión B, esta cuerda forma un ángulo de 45 grados. Y tensión C, ¿sí? Tengo las tres cuerdas, cada una con su ángulo, ubicada en el eje de coordenadas, ¿sí? O en mi diagrama de cuerpo libre. ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, se ve bien. Ok. Básicamente lo que vamos a hacer acá es utilizar la segunda ley de Newton. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas en un cuerpo es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración a la que se encuentra sujeto. En este caso en particular estamos en estática, entonces estamos en un cuerpo en reposo. Por ende, si el cuerpo está en reposo, la aceleración es cero y todo esto va a ser igual a cero. ¿Mm? Okay. Vamos a hacer lo que hacíamos en vectores. Vamos a descomponer la cuerda A en sus componentes, en X y en Y. Vamos a la cuerda B, la vamos a descomponer en sus componentes X e Y. Y a la cuerda C, bueno, no hace falta descomponerla, sabemos que todo en Y. Entonces vamos a decir, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, que es igual a cero. Sumatoria de fuerzas en X, ¿qué es? Es la tensión o la fuerza, Horizontal. claro, la fuerza en X de la cuerda A. Fíjese que va para la izquierda, entonces lo más probable es que sea negativa, más la fuerza en X
de la cuerda B, y todo eso va a ser igual a 0. Porque en C no tengo componente en E. Voy a decir sumatoria de fuerzas en I igual a masa por aceleración, que es igual a 0. En I, ¿qué tengo? Fuerza en I de la cuerda A más fuerza en I de la cuerda B menos fuerza en I de la cuerda C. Todo eso igual a 0. ¿Mm? Entonces, sumatoria de fuerzas en X, ¿cuáles son? La fuerza en X de A, la fuerza en X de B, igual a 0, igual a 0. La sumatoria de fuerza en Y, ¿qué es? La fuerza en I del vector, de la fuerza A, la fuerza en I de B, la fuerza en I de C, igual a 0. Estoy, digamos, desglosando la ecuación inicial. ¿Sí? Pero antes de esto, lo que tengo que hacer es, bueno, empezar a trabajar. Entonces yo voy a decir, tensión en AX, tensión en AI, tensión en BX, tensión en BI, tensión en CX, tensión en C. ¿Estamos? Ok. Tensión en AX, díganme por favor, ¿cuánto es? Acuérdense de lo que vimos en vectores. Tensión en AX. ¿Me pueden decir, por favor? No es otra cosa más que sacar la tensión en AX y la tensión en AI. Después vamos a sacar la tensión en BX. Y ahí, profe, no sería, si bueno, como estamos hablando de fuerzas, no sería, para hacer la de X es por el coseno de 150 y la de Y por el seno. Perfecto, perfecto. Si yo pongo coseno de 30, la calculadora me va a tirar en el primer cuadrante. Exacto. Entonces me va a tirar una componente en X positiva, cosa que no es así. Entonces yo sé que hay 180 grados menos 30. En realidad es coseno de 150. Perfecto. Profe, Coseno de eso 150. le quería preguntar yo. Nosotros, por ejemplo, ahí podríamos utilizar el ángulo de 30, pero siempre que al final le agreguemos el signo negativo, en ese sentido. Sí, sí, no hay problema. Hacelo por 30 y cambiar el signo. Pero si la tenés bien clara, porque a veces la confianza no es tan buena. Entonces, vos lo vas a hacer por coseno de 30, vas a anotar el resultado que te da la calculadora, te vas a olvidar de cambiar el signo y te sale todo mal. Pero bueno, si vos, o sea, vos ya sabés que es cambiar el signo nada más. Coseno de 30 y coseno de 150 va a dar exactamente el mismo número con signo cambiado. Sí, hacelo por coseno de 30. Yo no tengo problema, no te voy a objetar eso. Siempre y cuando después vos le cambies el signo. ¿Estamos? Entonces, la componente en X de la tensión A es menos 0,86 por la tensión A. ¿Sí? Coseno de 150, y está correcto que me dé negativo, porque está apuntando en sentido opuesto al sentido del eje. Le pongamos un decimal más. Bueno, y ahora hacemos seno de 150 para sacar de mí. Me da Profe, 0,7. ahí la tensión va a ser nula porque ya dijo usted que la masa, al ser estático, la masa por la aceleración, es decir, 15 por 0 va a ser 0, ¿no? Por eso no está, digamos, Ojo, multiplicando ese coseno por algo. ojo, tensión hay, ¿eh? La tensión no es nula. La tensión no es nula. La sumatoria de fuerzas es igual a 0, pero no significa que la tensión en la cuerda A sea nula. Hay tensión en A, hay tensión en B y hay tensión en C. Claro, hay una ahí está la misma tensión que permite que ambas entre sí se anulen, digamos, y que no se Bueno, anulen, pero se eso es mantengan otra ahí. cosa, sí, pero el ejercicio sí, está bien, pero el ejercicio te está pidiendo las tensiones individuales en cada cuerda. Entonces vos tenés que Exacto. sacar la tensión en A, por otro lado la tensión en B, por otro lado la tensión en C. ¿Sí? Más allá de que la Perfecto. sumatoria de igual a 0. ¿Estamos? Es correcto lo que Perfecto. vos decís, pero
pero no significa que no haya tensiones en las cuerdas. Entonces, por eso estamos haciendo este desglose, para encontrar qué tensión hay en cada cuerda. Bueno, tensión en BX es coseno de 45, que da 0,707 de la tensión en B, y acá da 0,707 de la tensión en B. Tensión en CX. La tensión en CX es 0, no hay componente en X para la cuerda C. Entonces 0. ¿Y tensión en CI cuánto es? ¿Cuánto es la tensión en C? Y ahí sería, TC, claro, directamente. La tensión en C vale lo que vale el peso del cuerpo. La tensión en C vale lo que vale el peso. O sea, esta cuerda, lo que está soportando es el peso del cuerpo. Entonces, el peso que soporta la cuerda es igual a la tensión que se genera en la misma. ¿Entendés? Entonces yo tengo, la masa es 15 kilogramos. Si la masa es 15, ¿cuánto es el peso? es sería M por G, ¿no sería? Claro. Y bueno, 147 da, profe. Claro, que sería, profe, ahí cuando dice G, disculpe, una pregunta muy tonta, pero cuando dice G hace referencia a la gravedad, M por G sería la gravedad, ¿no? Claro, claro. Claro, masa, porque según la ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. En el caso, Exactamente. en el caso nuestro, puntual es la aceleración de la gravedad. Entonces G es la aceleración de la gravedad. Claro, porque está Cambiamos apuntando para abajo, claro, porque, o sea, estamos hablando de hacia abajo, sí. Bueno, entonces es 147 newton el peso del cuerpo. Entonces la tensión en I es menos 147. ¿Sí? Fíjate vos que, o fíjense ustedes que la tensión en AI apunta para arriba. La tensión en BI apunta para arriba. Y la tensión en CI apunta para abajo. Entonces, este da positivo, este da positivo, este da negativo. Entonces, menos 147 newton. ¿Estamos? Bien, profe. Bueno. Borro esto y lo voy a cambiar a las F por las tensiones. Si fuerza y tensión es lo mismo, pero no quiero equivocación. Entonces vamos a poner tensión en AX, esta, vamos a poner menos 0,866 por tensión en A, más esta 0,707 por tensión en B, igual a 0. Estas son sumatorias en X. Ahora vamos a las sumatorias en Y. 0,5 de la tensión en A, más 0,707 de la tensión en A, menos 147, que es la tensión en C, igual a 0. ¿Entienden? ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, yo voy a buscar la ecuación más cortita, la más chiquita, porque es más fácil para mí. Voy a despejar. Esto es tensión en B. Fíjense que tengo dos incógnitas, tensión en A y tensión en B. Y tengo dos incógnitas, tensión en A y tensión en B. Entonces yo voy a despejar una incógnita en esta ecuación y la voy a reemplazar en la de abajo, para que las dos incógnitas se transformen en una sola. Claro, ahí está resolviendo por sustitución, digamos. O sea, un Claro, sistema de ecuaciones por sustitución. claro, tal cual. Esa es la idea. Bueno, este signo negativo me molesta, entonces lo voy a pasar para acá sumando y después voy a pasar el numerito dividiendo. El que no me siga o el que se le complicó me frena, ¿no? Me para. Bueno, voy a trabajar con esta. Entonces, lo voy a pasar para el otro lado. Me queda 0,707 de la tensión en B es igual a 0,866 de la tensión en A. ¿Sí? Lo pasé sumando. Y ahora yo despejo tensión en A. Si ustedes quieren despejar tensión en B, es lo mismo. El resultado final tiene que ser exactamente el mismo. Yo termino diciendo que la tensión en A
es igual a 0,707 dividido 0,866 de la tensión en B. Por ende, la tensión en A es igual a, ya les digo, 0, yo voy a redondear, 82 de la tensión en B. ¿Estamos? Díganme si hasta ahí entendieron, porque Bien, quiero borrar. profe, ¿podemos volver al principio donde saca las tensiones? O sea, entiendo cómo la saca. O sea, usted lo único que hace es tensión en X, coseno del ángulo, tensión en Y, seno del ángulo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no las multiplica por ese, digamos, por el componente en X del vector, perdón, la magnitud del vector en sí? Porque no la conozco. La magnitud del vector en A no la conozco. Y la magnitud del vector en B no la conozco. La única que conozco es la magnitud del vector en C. Yo sé que en C la magnitud es 147 newton, pero en A y en B yo no conozco las que lo estoy buscando. Claro, entonces usted saca ese valor y después, o sea, por ejemplo, ahí como usted hace menos 0,866 por la tensión en A, pone esa magnitud como una incógnita, ¿verdad? Claro. Y claro, si Ah, ahora entiendo. claro. Esas son las incógnitas que yo tengo en mi problema. Eso es lo que tengo que resolver. ¿Y eso se lo puede hacer por teorema de Pitágoras? A ver, es que no conozco las magnitudes, no conozco los valores numéricos de esas magnitudes. No puedo. Justamente esa es la pregunta. Yo digo, tengo 3 cuerdas, de las cuales tengo un cuerpo de 15 kilos que está suspendido. ¿Qué tensión hay en cada cuerda? Yo desconozco los valores. ¿Se entiende? Entonces, yo no conozco cuánto vale la tensión en A. No conozco cuánto vale la tensión en B. Por eso hago este planteo matemático. ¿Sí? No me puse a verlo por Pitágoras, pero eh, podría intentar hacerlo, pero no tengo los valores numéricos. A mí me resultó muchísimo más fácil resolverlo de esta forma. Si ustedes quieren intentarlo por Pitágoras y ver si les da lo mismo, inténtenlo y después lo discutimos. No hay ningún problema. Pero la forma como se me ocurrió resolverlo fue así. ¿Sí? ¿Cuánto vale la componente en X de la tensión en A? Coseno de 30 por TA. Menos 0,866 por tensión en A. ¿Cuánto vale la componente en Y de la tensión A? Y seno de 30 por TA. Seno de 30 es 0,5 por TA. Lo mismo hago con el vector en B, BX, tensión en BX, tensión en BY, tensión en CX, tensión en C. Después hago sumatoria de tensiones igual a 0. La sumatoria de las tensiones en X igual a 0. Sumatoria de las tensiones en Y igual a 0. Bueno, sumemos las tensiones en X. Menos 0,866 por TA más 0,707 por TB. Esas son las tensiones en X. O sea, digamos, es esto menos esto. Y en Y lo mismo. Es esto más esto menos esto. Que es lo que hice acá. Después, bueno, hago sustitución, digamos. Despejo una incógnita que la encontré acá y la voy a reemplazar acá. ¿Me siguen? Sí, profe, o sea, ahí lo que está haciendo prácticamente es sacar las resultantes. Y bueno, mirá, yo acá sé que la tensión en A, la tensión que hay en esta cuerda, es 0,82 de la tensión en B. Es lo que acabo de obtener por despejo. Exacto, sí. Bien, yo ya sé que la tensión en A es 0,82 de la tensión en B. Bueno, ¿me permiten borrar? Sí, profe, vos. ¿Puedo? Sí, profe. Profe.
Bueno, voy a borrar esto. Entonces lo que hago ahora es reemplazarlo acá. Entonces pongo 0,5 tensión en A. Pero la tensión en A, ¿cuánto vale? 0,82 de la tensión en B. ¿Sí? Más 0,707 de la tensión en B, igual, y esto está restando, lo paso sumando, a 147 newtons. Bueno, ahora 0,5 por 0,82 es 0,41. Me queda 0,41 de la tensión en B más 0,707 de la tensión en B igual a 147 newtons. Y bueno, se me acabó el problema. 0,41 más 0,707 es igual a 1,11 tensión en B es igual a 147 newtons. Tensión en B es igual a 147 newtons sobre 1,11. Bueno, 147 dividido 1,11 me da que la tensión en B es de 132 newtons. Yo ya sé que la tensión en C es 147 negativo. Ya sé que la tensión en B es 132. Bueno, este 132 lo pongo acá y ya sé cuánto es la tensión en A. 108,24. 108, bueno. Tensión en A es igual a 108 newtons. Ya tengo las tres tensiones. Se acabó el problema. ¿Preguntas? Profe, sí, yo tengo una pregunta. ¿No debería tomar el 147 newtons como negativa, como la tomó en el No, principio? no. Es que acá está negativa. Acá está negativa. Ah, sí, 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 sí. La pasé del otro lado de la igualdad positiva. Acá. No sé si se logra ver acá. Capaz que no se vea. Se ve, se ve, se ve, profe, se ve. Entonces está negativo, lo pasé del otro lado positivo. Y seguí operando de forma matemática. Perfecto, perfecto. Bien, profe. Bueno, más preguntas. ¿Algo más? En el chat, profe, una compañera le preguntó que si podía explicar de nuevo la tensión de CNI, cómo sacar. Bueno. A ver. Bueno, vos, cualquier cosa vos lo escribís. La tensión en I no es otra cosa más que el peso del cuerpo en la soga I. ¿Sí? La tensión es una fuerza. El peso también es una fuerza. Entonces, si yo tuviera en el techo enganchado una soga acá y acá le engancho un cuerpo que dice que tiene 15 kilos de masa, ¿sí? Te pregunta cuánto es la tensión que tiene la cuerda. ¿Sí? Entonces, si el peso va para abajo, acá está la tensión. ¿Mm? Entonces, la tensión vale lo que vale el peso. Si el peso es una fuerza, la tensión también es una fuerza. Entonces, yo esta masa la multiplico por la gravedad y me da el peso. Entonces, yo digo que el peso es 147 newtons. Por ende, la tensión es 147 newtons. Es eso nada más. Y con la cuerda C es más fácil porque la cuerda A y la cuerda B no están sosteniendo el cuerpo. Están atadas en sus extremos y a su vez están atadas a la cuerda C. Por eso A y B es más difícil. Pero la cuerda C es fácil porque es directamente proporcional al peso del cuerpo. No sé si con eso queda la pregunta contestada. ¿Cómo saco la tensión en A? Bueno, lo volvemos a explicar si quieren. Yo pongo sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque es masa por aceleración. La aceleración es 0 porque el cuerpo está quieto, es estática, entonces todo igual a 0. ¿Qué fuerzas hay en X? La tensión en X de A y la tensión en X de B. Entonces voy a decir que esto es igual
a la tensión de la cuerda B en X menos la tensión de la cuerda A en X. Y eso es igual a 0. ¿Y qué tensiones hay en I? La tensión en I de la cuerda A, la tensión en I de la cuerda B y la tensión en I de la cuerda C. Entonces voy a poner tensión en A, I, más tensión en B, I, menos tensión en C, I. Y todo eso es igual a 0. Y ahí empezamos a sustituir, ¿sí? Tendría que volver a hacer todo de nuevo, pero digamos, el planteo matemático es este. El planteo de la fórmula de la segunda ley de Newton es esto. Y después hacer el desglose e ir despejando, ir salvando las dos incógnitas a una, esa única incógnita reemplazarla acá y operar matemáticamente. Si quien me preguntó cómo saca la tensión en A, si no queda claro con esta respuesta general que hice, lo hacemos de vuelta. Ya lo hacemos de cero. Gracias, ¿está bien? ¿O necesitas que lo haga de vuelta? Completo. Esto lo dejo planteado así. ¿Me ayudan? ¿Cuánto daba tensión en A de X? Menos 0,86. Tensión en A. Tensión en A de Y era 0,5. Tensión en A. Tensión en BX ya no me acuerdo cuánto. Tensión en BX era raíz de 2 sobre 2 por TV, que era, ya le digo bien, creo que era 0,707. Perdón, sí, era 0,707. Sí, profe. Exposición del 45. Tensión en BI es igual a 0,707 y 45 grados. Tensión en B de X igual a 0, tensión en B de Y es igual a menos 147, que es la tensión directa de X. Es de C, profe, ahí al último. ¿Cómo? Es tensión de C. Perdón, sí. Disculpe, pasa examen. Quiero hacerlo rápido y peor. Bueno, acá lo que hice fue un desglose vectorial. ¿Sí? Tensión en AX, que es coseno de 30 por tensión en A. Que es tensión en AI, que es seno de 30 por tensión en A, que es 0,5 por tensión en A. Tensión en BX es coseno de 45 por tensión B. Tensión en BI es seno de 45 por tensión en B. La tensión en X de C es 0. C no tiene componente en X, no tiene tensiones en X, es 0. Y la tensión en I de C es el mismo peso del cuerpo. Apuntando para abajo, negativo. Porque en este diagrama del cuerpo libre, nosotros consideramos que el cuerpo está ahí. Bueno, tengo el desglose vectorial. Tengo el desglose vectorial de cómo fui descomponiendo el vector A en su componente X, su componente Y, el vector B en su componente X, su componente Y, y el vector C en su componente X, su componente Y. Tengo el desglose vectorial. Y ahora lo reemplazo en estas ecuaciones, la segunda ley de Newton. Tensión en BX. Esto lo vamos a escribir hasta abajo. 0,707. Tensión en B. Este es negativo. Menos 0,866 tensión en A. Y no hay más tensiones. Igual a 0. Lo que yo hago, esto lo paso sumando para allá. Me queda 0,707 tensión en B es igual a 0,866 tensión en A. Y ahora esto está multiplicando, lo paso dividiendo acá. Tensión en A es igual a 0,707 sobre 0,866 tensión en B. Y esto me daba, ¿cuánto me daba esto? Esto me daba 0,82. De tal forma que la tensión en A es igual a 0,82 de la tensión en B. Entonces, esto lo escribí acá. Tensión en BX es esto. Tensión en AX es esto. Ahí está. Esto lo paso sumando, esto está multiplicando, lo paso dividiendo y obtengo cuánto vale tensión en A. ¿Hasta ahí me seguís? ¿Me siguen ahí? ¿Quién preguntó por chat? Sí, profe.
Bueno, entonces yo ya sé, lo escribimos acá, yo ya sé que la tensión en A es igual a 0,82 de la tensión en B. Esto ya lo sé, lo acabo de hacer. Está entendido, ¿verdad? Lo borro. Bien. Ahora escribamos esto. Tensión en I del vector A. 0,5 por TA. Más tensión en I del vector B. 0,707 de la tensión B. Menos la tensión en C. 147 newton. Todo es igual a 0. Esta ecuación la acabo de escribir acá. Tengo dos incógnitas. Entonces lo que hago es, en vez de poner tensión A, pongo su igualdad. Ahí está su igualdad. Entonces pongo 0,5 de tensión A. Pero tensión A es 0,82 de tensión B. Seguimos. Más 0,707 de tensión B. Y este que está restando acá, igual a 0, lo paso sumando. Igual a 147 newton. Lo pasé sumando. Y ahora hago este producto. Me queda 0,41 de tensión B más 0,707 tensión B igual a 147 newton. Hagamos esta suma. Más 0,707. Me da 1,117 tensión B igual a 147 newton. Y ahora paso esto dividiendo. De tal forma me queda tensión B igual a 147 dividido eso. 1,117. 132 redondeando. 132. Ahí tengo la tensión en B. ¿Se entendió? Me preocupa la persona que me estuvo preguntando Sí, sí se básicamente. entiende, está bien. Bueno, ya tengo la tensión en B. ¿Sí? Ya sé que tensión en B vale 132. La reemplazo acá. ¿Sí? ¿Sí? Yo voy a poner que la tensión en BX es igual a la tensión en AX. La reemplazo y después con tensión en A. Y ya encuentro la tensión en A. ¿Podés hacerlo vos sola y los demás solos, por favor? Ya hay un grupo que ya lo hizo. Toda esta parte la puedo borrar. Por mí sí, profe. Ok. Los demás. Ok. Sí, borre. Ok. Bueno, vamos a poner tensión 132 newton. O bueno, reemplácenla acá. Reemplácenla acá. Tensión en A queda igual, 0,82 de la tensión en B. Bueno, 0,82 de 132. Entonces, tensión en A es igual a 0,82 por tensión en B, que es 132 newton. La tensión en A es igual a 108 newton. Y ya tengo las tres tensiones. ¿Estamos? Ahora sí. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, borro entonces. Borro, ¿ah? Ok.
El ejercicio número 2 también es estático. Bueno, lo hacemos. Lo hagamos. ¿Qué dice? Dice, una persona levanta a su mujer de 70 kilos, entonces masa 1, 70 kilogramos, y a su hijo 30 kilogramos. Masa 2 igual 30 kilogramos. Colgado en los extremos de una barra con peso despreciable. O sea, el peso de la barra no lo vamos a tener en cuenta. De 2 metros de longitud. X igual 2 metros. ¿Qué fuerza efectúa? F igual, ¿cuánto vale la fuerza que efectúa esta persona para tener a su esposa y su hijo en los extremos colgados de la barra? ¿Por dónde tiene que sostener la barra para que se encuentre en equilibrio? O sea, la distancia X' también es igual a 1. Bueno, vamos a diagramar, vamos a hacer una barra, supongamos que esta barra, supongamos que tiene acá 2 metros, esto es X, entonces supongamos que acá está el peso de la mujer, ¿sí? Que sería masa 1 por gravedad de la mujer, que esto no es otra cosa más que el peso. Y acá vamos a graficar el peso del hijo, masa 2 por gravedad, peso del hijo. Bueno, por lógica se entiende que esta persona va a tener que acercarse al mayor peso para equilibrar la barra. Entonces supongamos que la fuerza la haga en este punto. Lo vamos a suponer, ¿sí? Esta es la fuerza que hace el señor. Y la distancia respecto a la persona más cercana es X' y la desconozco. Entonces, ¿qué desconozco? La fuerza que hace el señor, la distancia de un extremo de la barra, se coloca él para que esta barra esté estable. ¿El razonamiento se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Sí, verdad? Sí, profe. Bueno, Sí se entiende. vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Acá vamos a aplicar la segunda ley de Newton prácticamente siempre, ¿sí? La primera ley es conceptual, la tercera ley poco y nada. Acá se usa, en este práctico, se utiliza segunda ley de Newton. Se la van a tener que acordar, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Ya vieron? Hoy no creo que lleguemos a ejercicios con rozamiento dinámico y estático. ¿Vieron fuerzas de roce? ¿Ya vieron con la profe Laura rozamiento estático y rozamiento dinámico? Creo que sí, profe. El famoso No lo mu. sabemos decir porque... Sí, Sí. Mu, que igual a la fuerza de roce por la normal. Es sobre la normal, perdón. Bueno, ya lo vieron. Igual hoy no llegamos, pero está recién a partir del ejercicio 7, pero vayan sabiendo que cuando tengamos coeficiente de roce, hay una nueva fuerza, que es la fuerza de roce, que se suma a las sumatorias de fuerza. Bueno, por lo pronto vamos a poner sumatorias de fuerzas que se realizan en este sistema igual a masa por aceleración. De todas formas, recuerden que estamos en estática, entonces la aceleración es 0, todo esto es 0, todo un sistema estático. ¿Sí? Entonces volvemos a poner sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Qué fuerzas actúan en este sistema? Díganmelo ustedes, por favor. Empecemos a individualizar todas las fuerzas que actúan en ese sistema. Podríamos poner, bueno, la fuerza que hace la madre en la barra. Es una fuerza, ¿no? ¿Qué fuerza hace la madre en la barra? Y bueno, y tiene que sostenerse. En ese sentido, sería una fuerza de... A ver, no me acuerdo sería ya el le peso, digo, ¿no, pero- profe? Exacto. Es el peso. Sí, es el peso de la mujer. Esa es la fuerza que... Esta gráfica que yo hice acá es un vector fuerza. Y puse
que vale M1 por G, o sea que es el peso. El peso de la mujer es una fuerza que está actuando en el sistema. El peso del niño es otra fuerza que está actuando en el sistema, y la fuerza que hace el hombre es otra fuerza que está actuando en el sistema. Son tres fuerzas que están actuando en el sistema. Fíjense que dos apuntan para abajo y una apunta para arriba. Conclusión, la fuerza que hace el hombre es positiva, porque va hacia arriba. Según el eje de coordenadas cartesianas Y, va para arriba, es positivo. Menos el peso de la mujer, M1 por G. Sí, sería 686, profe. Bueno, entonces vamos a poner el peso de la mujer es 686 newtons. Y el peso del niño, según es menor, decímelo por favor. Sí, profe, ya se lo digo. Ok. Sería 294 newtons. Bueno, ese es el peso del niño, 294. Fíjense que la unidad de medida es newton, por ende son fuerzas. ¿Sí? Bueno, menos el peso del niño, masa 2 por G, todo igual a 0. Bueno, ya que me dictaron los datos, fuerza que hace el hombre, menos peso de la mujer, 686 newtons, menos el peso del niño, 294 newtons, es igual a 0. Bueno, 686 más 294. 980. Menos 980. Fuerza menos 980 newtons por C. Por ende, la fuerza que hace el hombre, ¿cuánto vale? 980 newtons. Este está negativo, lo paso del otro lado de la igualdad positivo y me queda 980. Entonces, este señor, para mantener el sistema estable, quieto, estático, tiene que hacer una fuerza positiva hacia arriba de 980 newtons. Ese es todo el razonamiento del punto A, que dice qué fuerza efectúa. Entonces vamos a poner F y lo ponemos acá, 980 newtons. Por favor, antes que lo borre y pasemos al punto 2, díganme si está clarito. Está bien, profe. Perfecto. Sí, profe. Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en el sistema? Una fuerza ascendente, dos fuerzas descendentes. El valor de las dos fuerzas que van para abajo las conozco, 686 y 294. Lo paso sumando y encuentro que la fuerza que hace el señor es de 980 newtons. Entonces borro tranquilo. Punto B dice, ¿por dónde tiene que sostener la barra para que se encuentre en equilibrio? O sea, te está preguntando la distancia X'. ¿Cuánto es X' para que eso esté en equilibrio? Entonces estamos hablando de equilibrio. ¿Sí? Entonces vamos a poner la masa de la mujer por la gravedad, por la distancia a la que el hombre se encuentra. ¿Qué distancia es? X'. Menos la masa del niño por la gravedad del niño, ¿por qué distancia? Por la distancia total menos la distancia X'. X menos X'. Todo es igual a 0. Ese es el único razonamiento que yo necesito para encontrar la distancia. X'. En definitiva, la ecuación previa sería que el peso de la mujer por la distancia X' es igual al peso del niño por la distancia total menos la distancia X'. Como está igualado,
esto es igual a esto, yo lo traigo de este otro lado de la igualdad, restando y lo igualo a cero. ¿Estamos? ¿Sí? Resolvámosla. Hay que resolver eso. Esto baja como está. La masa de la mujer por la gravedad por X', menos por más menos la masa del niño por la gravedad por la distancia total, menos por menos más la masa del niño por la gravedad por la distancia prima, es todo igual a cero. Disculpe, profe, no entendí por qué es masa por gravedad por X' en el primer caso. Porque te pregunta, ¿a qué distancia de la barra el hombre tiene que aplicar la fuerza para que la barra esté estable? ¿Sí? ¿A qué distancia el hombre tiene que aplicar la fuerza para que esa fuerza esté estable? Entonces, hay una distancia X' que yo desconozco. ¿A qué distancia se tiene que poner el hombre? ¿A qué distancia tiene que aplicar la fuerza? Si él aplica la fuerza en el medio y la mujer es más pesada, se me va a desequilibrar. Entonces, yo sé de antemano, tengo que ir acercando al mayor peso, pero no sé qué distancia. No sé qué distancia. Entonces, bueno, hago este razonamiento. Primero digo, así, el peso de la mujer por la distancia a la que se tiene que aplicar el hombre es igual al peso del niño por la distancia total menos la distancia a la que se tiene que aplicar la fuerza. Digamos, esta sería la fórmula base. Esa sería la fórmula base. Porque es una igualdad. Yo quiero que quede como una balanza de plato, igual, ahí. Entonces, peso por la distancia a la que se aplica la fuerza, peso de la mujer, o mayor peso por la distancia a la que se aplica la fuerza, es igual al peso del niño, pero ¿por qué? Por la distancia total menos la distancia a la que se aplica la fuerza. Mira la gráfica y te vas a dar cuenta. Distancia total menos la distancia a la que se aplica la fuerza y encuentro el punto de vuelta. O sea, esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Eso lo he traducido acá. ¿Por qué? Porque todo esto lo pasé restando y lo igualé a cero. Peso de la mujer por la distancia a la que se tiene que aplicar la fuerza, menos peso del niño por la distancia total menos la distancia a la que se tiene que aplicar la fuerza, igual a cero. Y esto no es otra cosa más que esto. No sé si te queda claro. Entendí el pasaje de ecuación, pero no sigo sin entender por qué es multiplicado por X'. O sea, ya sé que es la distancia, pero no sé por qué multiplicado. ¿Qué significa eso? Que esté multiplicado Bueno, el peso por X. y bueno, es una cuestión de razonamiento nomás, digamos. Digamos, esa distancia yo tengo que encontrarla en algún lado, o tengo que ¿cómo te explico? Tengo que hacerla constar en alguna parte de la fórmula para después despejarla y encontrar su valor. Entonces, si la multiplico acá, la puedo multiplicar, la multiplico acá, la puedo multiplicar acá. Entonces, la incorporo, peso por distancia es igual a peso por distancia. ¿Sí? No sé cómo expresarme de qué otra forma explicártelo más que así, más que de esta forma. Sí, no importa, ahora lo entendí mejor, profe, el razonamiento. Eso quería saber. Después pensala y fíjate bien cómo es el razonamiento y capaz que sí te va. No, yo no sé cómo expresarme para que me logres entender mejor. Sí, no hay problema, profe. El razonamiento original es este. Esto es igual a esto. El peso de la mujer, el peso de la mujer no es igual al peso del niño. Lógicamente, no. Una pesa 686 y el hijo pesa 294. Entonces yo no puedo poner que el peso de la mujer es igual al peso del hijo. Eso no es correcto. Yo quiero lograr esa igualdad. Entonces comienzo a incorporar más datos o futuros datos. Y bueno, el peso de la mujer por la distancia a la que debo aplicar fuerza es igual al peso del hijo por la distancia a la que se va a aplicar la fuerza. ¿Qué distancia es? La total menos la distancia a la que se va a aplicar la fuerza. Y pues yo no puedo poner peso del hijo por X'. ¿Por qué no? Porque X'
este X' es totalmente distinto a esta distancia, es segunda. ¿Y esa X segunda cuánto vale? La X total, no quiero engorrar más, va a ser la más difícil. Pero básicamente yo no puedo poner que el peso de la mujer es igual al peso del niño. Tengo que incorporar más cuestiones al respecto para lograr esa igualdad. ¿Cómo la logro? Poniendo las distancias de por medio. No sé si logré aclararlo un poquito más o la compliqué. No sé si Sí, profe. estamos ahí. Estamos. Sí, 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 estamos. Esto que es el razonamiento madre lo borro. Si quieren anotarlo, ya está ahí. ¿Lo puedo borrar? Ok. Bueno, fíjense que yo tengo gravedad en todos los términos. ¿Sí? Entonces la puedo sacar. O para que les quede más claro, voy a poner masa 1 por G por X' más masa 2 por G por X' es igual, y esto que está restando lo voy a pasar sumando, a masa 2 por G por X. Ahora sí tengo G, gravedad, se puede ir con gravedad, se puede ir con gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Y me va a quedar masa 1 más masa 2, factor común, X' es igual a masa 2 distancia. X' es igual a masa 2 sobre masa 1 más masa 2 por X. X' es igual a masa 2, 30 kilogramos, sobre masa 1 más masa 2, 100 kilogramos por X 2 metros. Kilogramos se va con kilogramos. 30 dividido 100 igual 0.3 por 2. Esto es igual a 0,6 metros. Es igual a 60 centímetros. O sea, esta distancia es igual a 60 centímetros. O sea que el hombre tiene que aplicar una fuerza a 60 centímetros del extremo de la barra donde está colgada su mujer. Díganme que quedó claro. Si la respuesta es Profe. no, no importa. Diga. No, a mí me quedó claro, o sea, está claro el despeje. Sería como nos dijo hoy la profe de teoría, es el aplicar el planteo y después lo otro es es matemática pura. Tal cual. Ahí se ve todo. Poquito a la derecha, ahí está, ahí se ve justo. ¿Ok? Profe, o sea que, haciendo un resumen, nosotros siempre vamos a tener que tomar las incógnitas que tenemos y plantear un sistema de ecuaciones. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Y sí, en la mayoría de los casos, cada problema es un mundo, pero básicamente sí. Básicamente, y acá en este práctico en especial, van a tener que utilizar siempre la segunda ley de Newton. Siempre van a tener fuerzas en X, siempre van a tener fuerzas en Y, peso en X, peso en Y. Van a tener que hacer sumatoria de fuerzas en X por un lado, sumatoria de fuerzas en Y por otro lado. Ya quiero hacer algo un poquito más complicado para que vean cómo se va a complicar la cosa. Además de que todavía no vamos a incorporar fuerzas de Ross, pero si Rubén no puede la próxima clase, lo ven conmigo. De a poquito lo vamos a ir complicando. Esto es estática. Esto es lo que hay en el práctico de estática.
¿sí? Muchos de los ejercicios que hay acá los saqué del Resni, por si les interesa. La mayoría. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, señor, vos, profe. Vamos al más interesante para mí. Dice, un bloque de masa 18 kilos. Masa igual 18 kilos. Por las dudas, no me acuerdo, pero 12 los pesos, ¿sí? 18 por 9,8. Prende, tiene un peso de 176 newtons. Vamos a redondear. Por las dudas, no me acuerdo si le hacía falta. Dice, un bloque de masa 18 kilos es mantenido en su lugar por una cuerda sobre un plano carente de fricción. Bueno, decía yo, hasta ahora vamos sin fricción. Y se encuentra inclinado un ángulo de 27 grados. Ángulo igual a 27 grados. Dice, encontrar o hacerse la tensión en la cuerda y la fuerza normal ejercida sobre el bloque por el plano inclinado. Hasta ahí va fácil. Entonces pide encontrar la tensión, pide encontrar la normal. Y por último, analice el movimiento tras haberse cortado la cuerda. Al decir analice el movimiento, una vez cortada la cuerda significa que tenemos que buscar la aceleración. Una vez que la cuerda, o sea, estos dos puntos es A y este punto es B. El punto A es estática y el punto B ya es dinámica. En el punto A el cuerpo está quietito, está estático, y en el punto B ya se está moviendo. Bueno, hacemos diagrama de cuerpo libre. Yo no sé si a ustedes, porque la verdad que no me acuerdo, les dije que el eje de coordenadas cartesianas no es un eje rígido, no es un eje fijo, no es un eje que esté atornillado a mi hoja, sino que el eje de coordenadas es un eje móvil, el cual yo puedo mover, inclinar a mi gusto y placer a los fines de facilitar mi trabajo en física. ¿Se los dije a ustedes o no se los dije? Sí, profe, cuando estábamos viendo cinemática, nos dijo eso. Bueno, perfecto. Entonces ustedes ven el dibujito ahí y van a ver un eje que está inclinado. Porque ese eje se ha inclinado con la misma inclinación que tiene el plano donde se encuentra apoyado el bloque. ¿Para qué? Para facilitar nuestro trabajo. Entonces yo voy a dibujar un diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a dibujar mi eje X, mi eje Y, y voy a decir que este eje de coordenadas cartesianas tiene una inclinación de 27 grados respecto a lo normal. ¿Estamos? ¿Se entiende, verdad? Antes que hicimos, que todo es normal del cuerpo. Perdón, ¿qué preguntaron ahí? No pude leer. Eh, Están haciendo preguntas acerca del ejercicio anterior, ¿verdad? Sí, habían preguntado cuánto era W, profe, no sabrán. Okay. Bueno, ahí me dicen que se está cortando un poco. Cualquier cosa pregunten, me vuelvo para atrás y lo voy a explicar. ¿Todo el mundo se le corta la conexión, amigo? Por ahí puede ser Sí, problema de profe. internet Sí, se está cortando un poco. Bueno, ok, ya entendí. Bueno, yo sigo. Cualquier cosa me vuelven para atrás. Me vuelven porque es interesante. Preguntaba, ¿cuánto vale la normal? ¿O qué es la normal? La normal, profe, sería la fuerza, por así decirlo, para arriba que hay cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie. Es perpendicular a la superficie a la que está apoyada. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, si este cuerpo está acá, tiene un peso de 10 newton, ¿cuánto vale la normal?
Esta es la superficie y la normal está perpendicular a la superficie, me acabas de decir. Ahí está, perpendicular a la superficie. Bien perpendicular, como tiene que ser. ¿Y cuánto vale la normal? ¿Tienen el mismo valor, profe? Tiene valor. Entonces la normal vale 10 newton. Perfecto. ¿Estamos? Entonces, si el cuerpo se encuentra apoyado sobre una superficie horizontal, la normal vale el peso del cuerpo. La normal vale el peso del cuerpo. Si el cuerpo pesa 10 newton, la normal vale 10 newton. Ahora, esto por favor, ¿no? Pregúntenme si se cortó, vuélvanme para atrás. Supongamos que tengo una superficie. Profe, disculpe, ¿la normal siempre es igual al peso? ¿O en ese No, caso? no. Solamente en el caso de que el cuerpo esté en una superficie horizontal. En el caso de que el cuerpo esté en una superficie horizontal, la normal vale lo que vale. Por favor, que esto se pregunta en el final y muchos chicos no lo tienen claro. Ahora, yo tengo un cuerpo, antes de empezar con lo otro, tengo un cuerpo que se encuentra apoyado acá en un plano que tiene 30 grados respecto al horizontal. ¿Sí? Si yo tengo que dibujar el peso, hagamos un eje de coordenadas cartesianas. Un eje Y y un eje X. Este es el origen. ¿Hacia dónde apunta el peso? ¿Hacia dónde apunta el peso de un cuerpo? Hacia abajo, Es profe. claro, hacia abajo. Es perpendicular a la base, digamos. No sé cómo explicarlo. Va cruzado, no va en el sentido de la normal, digamos, en ese Es caso. paralelo al eje de las X, la caída. No. Bueno, no, lo del eje de Perpendicular. las X, O sea, tampoco. iría para abajo el peso en la dirección hacia El abajo. peso, sí, va para abajo. El peso apunta hacia el centro de la tierra. Entonces el peso no es ni paralelo a Y y no es paralelo a X. El peso es el peso. Entonces yo acá en el origen, el peso lo voy a dibujar hacia abajo. Perfecto. Este es el peso del cuerpo. Y apunta hacia abajo. Y ustedes me dijeron que la normal es perpendicular a la superficie. Entonces la normal está acá. Entonces, ¿la normal vale lo mismo que el peso? No. No. Supongo que el peso sea 10 newton de vuelta. La normal no vale 10 newton. ¿Cuánto vale? Vale la componente ni del peso. Entonces, estos 30 grados que están acá son estos 30 grados que están acá. Entonces yo puedo sacar la componente en Y y la componente en X, que la voy a graficar acá. Entonces, la normal vale lo que vale la componente en Y del peso, no el peso. No el peso propiamente dicho, su componente en Y. La normal siempre va a estar en el eje de la Y, porque yo siempre voy a mover el eje a mi placer, a mi gusto y placer. Siempre lo voy a mover de tal forma que se me facilite la resolución del problema. Entonces, en este caso puntual, la normal vale lo que vale el peso en Y, en el eje de la Y, la componente en Y del peso, no el peso en sí. ¿Sí? Bueno, ya eso es lo que quería dejar en claro. La normal, lo dijeron perfecto, siempre es perpendicular al plano donde se apoya el cuerpo. Pero ese plano puede ser horizontal o puede estar inclinado. Si es horizontal, bueno, sí, la normal vale lo que vale el peso. Pero si ese plano está inclinado, la normal ya no vale lo que vale el peso, sino que tengo que descomponer el peso en su componente en Y, y la normal vale lo que vale el peso en Y. Por favor, miren que después la normal es una fuerza que se utiliza a la hora de encontrar fuerzas de fricción. ¿Sí? La normal está íntimamente relacionada a la fuerza de fricción. ¿Sí?
porque la fuerza de fricción es igual al coeficiente de roce por la normal. Y si yo no sé sacar el valor de la normal, estoy perdido. ¿Estamos? Ok. Dicho esto, ¿puedo borrar? Sí, profe, borre. Ahí ponen por el chat también que sí. Ok, bueno, bien. Vamos de vuelta, dice, tengo un bloque de 18 kilos de masa y mantiene su lugar por una cuerda sobre un plano carente de fricción, inclinado a un ángulo de 27 grados. Hácese la tensión de la cuerda y la fuerza normal, primero. Si me pide la tensión de la cuerda, bueno, acá está el cuerpo. Este es su peso. Me está pidiendo la tensión, que es mi signo de pregunta, y me está pidiendo la normal, que es mi signo de pregunta. Básicamente, ¿qué me está pidiendo? La componente mi vale lo que vale la normal. Y la componente en X vale lo que vale la tensión. Me está pidiendo descomponerlo como se descompone un vector normalmente. Entonces no me está pidiendo tal cosa, me está pidiendo el peso en Y que corresponde al valor de la normal. Y me está pidiendo el peso en X que corresponde al valor de la tensión. No me piden nada. Es todo lo que me pide el punto A del ejercicio. ¿Me pueden decir cuánto les da? Quiero chequear una cosita ahí a ver cómo estamos con trigonometría. Díganme por cuánto les da y seguimos para adelante. Bueno, y por las dudas, antes que me digan cuánto les da, les voy a decir que este ángulo que está acá, ¿sí?, es este ángulo que está acá. Eso es lo único que les voy a decir y díganme cuánto les da. A ver. Ahí se ve bien. Sí, Sí, profe, de 10. sí, bien. Bueno, me está temblando el pulso, así que... Profe, Diga. ¿puede ser que la componente en Y sea 156,8? Señor. Entonces vamos a decir que el peso en I, redondeemos, ¿sí?, es igual a 157 newtons. Por lo tanto, la normal es igual a 157 newtons. ¿Quieren que lo hagamos bien completito? Yo les voy a decir, sumatoria de fuerzas en I igual a masa por aceleración. Estamos en estática. La aceleración vale 0, todo esto vale 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en I, ¿sí? ¿Qué fuerzas en I tengo? La normal para arriba, normal, menos el peso en I para abajo, no hay más fuerzas, igual a 0. Si despejo, voy a decir que la normal es igual al peso en I. La deducción sale de la segunda ley de Newton. Bueno, a todos les dio 157 el peso en I, o a alguien le dio 80. ¿Mm? A todo el mundo le dio 157 el peso en I, que corresponde con la normal. A mí sí. A mí también, profe. Bueno. ¿Por qué pregunto eso? Porque el ángulo está acá. Y si el ángulo está acá, ya no saco componente en I por el seno, sino que estoy sacando la componente en I por el coseno. Eso quería que vean. ¿Sí? Es coseno de 27 por 176. Y ahora, si querés sacar la componente en X, la componente en X está opuesta al ángulo.
Entonces la componente en X la saco por el seno. Todo depende de dónde esté el ángulo. Entonces, la normal me dio 157. Y la tensión, el peso en X. 80 newton puede ser. Mucho silencio me preocupa. Sí, profe, es 79,9. Bueno, 80. 80, sí. Perfecto. No hay preguntas hasta ahí, el punto A estaría resuelto. Punto A estaría resuelto. Yo comienzo diciendo que la sumatoria de fuerza de I igual a masa por aceleración, la aceleración es cero, todo igual a cero. Sumatoria de fuerza en I, la normal y el peso en I. La normal positiva, el peso en I negativo igual a cero. Despejo, normal igual al peso en I. Peso en I, 157. Lo mismo hago con la tensión. Sumatoria de fuerza en X igual a cero. ¿Qué fuerza hay en X? Tensión menos el peso en X. Por ende, la tensión es igual al peso en X. Y el peso en X es 80. Siempre igualando a cero porque estamos en estática. Es un cuerpo que está soportado por una soga y está estático, no se mueve. Entonces seguimos con los mismos conceptos que veníamos manejando. ¿Sí? ¿Puedo borrar esto? Ok. Sí, profe Borges. Ahora vamos con el punto B. Si la cuerda se corta, si la cuerda se corta, no hay rozamiento para estudiar, no hay fuerza de fricción para estudiar, entonces, por lógica, el cuerpo comienza a descender por el plano. ¿Sí? Pregunta que analice el movimiento tras haberse cortado la cuerda, o sea, con qué aceleración se va a mover ese cuerpo. Entonces ahora voy a decir, y se va a mover según el eje de las X. Lo que esté pasando ahora en el eje de la Y no me interesa. Y no me interesa porque no hay fricción. Si hubiera fricción, sí que me interesa porque en la fricción está vinculada a la normal y debería empezar a tener en cuenta los valores de I. Pero bueno, no hay fricción, entonces olvidémonos de I. Voy a decir que sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, y ahora sí tiene valor la aceleración porque la cuerda se cortó y el cuerpo se está moviendo. Bueno, comencemos. De vuelta, pongo tensión, es una de las fuerzas que actúan en X, menos el peso en X, que es otra fuerza que actúa en X, es igual a masa por aceleración. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la tensión en la cuerda? 80. ¿Los demás qué opinan? Sí, profe, sí, esa es la Lo que mismo. sacamos en el punto anterior. Bueno, ¿todos coinciden? Leo. Analice el movimiento siguiente tras haberse cortado la cuerda. ¿Cuánto vale la tensión en la cuerda? Cero, porque ya no está sosteniendo nada, se cortó. Ok, se cortó la cuerda. Entonces la tensión es cero. ¿Estamos? Entonces esta fuerza que estaba actuando en X ya no existe. Entonces me queda menos peso en X igual a masa por aceleración. La aceleración es igual a menos peso en X sobre la masa. Esto es lo mismo que decir menos 80 newton. Newton. Sobre la masa. ¿Cuánto vale la masa? 18 kilogramos. Bien. Menos 80 dividido en 18. ¿Entendieron lo de la tensión? Tengan cuidado con los ejercicios, porque pueden ser muy fáciles, pero hay algunas preguntitas capciosas que pueden llevarlos a confusión. ¿Estamos? Me queda que la aceleración es igual a menos 4,44. ¿Qué unidad de medida?
metros sobre segundo cuadrado. Sí, señor. Porque yo sé que Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo se va con kilogramo y me queda unidad de medida de aceleración que es metro sobre segundo al cuadrado. Y eso vale la aceleración del sistema una vez cortada la cuerda. Fíjense que me da negativa. ¿Por qué me da negativa? Y porque va para abajo. ¿Entienden? Va en contra del sentido del eje del X. ¿Mm? Bueno, preguntas. ¿Nada? ¿No? Borro entonces. Sí, profe, se entendió bien. Bueno. Ejercicio 4. Dice, un pasajero de 72,2 kilogramos de masa. Bueno, ahí nomás saquemos el P. 707. Eso igual a 707. Está viajando en un elevador mientras permanece de pie sobre una báscula. ¿Sí? Entonces, si nosotros, a ver, pongámonos de acuerdo. Si yo tengo una balancita y la pongo en el piso, que está horizontal, y me paro sobre la balanza, ¿qué valor me está dando? El valor de mi peso. ¿Sí? En realidad me está dando el valor de la normal, que vale lo que vale el peso, siempre y cuando esté parado en una superficie horizontal. Porque si es horizontal, peso igual a más. Normal, perdón. Peso igual a normal. Entonces, la balanza está dándome el valor de la normal, que corresponde al valor de mi peso. ¿Sí? Sin ponernos en el detalle de que una balancita pone kilogramos, kilogramos es masa, no es peso. Bueno, está calibrada para tirarte en kilos, pero no es correcto. Dice, ¿qué indica la báscula cuando la cabina del elevador desciende a velocidad constante? Entonces sería punto A, velocidad constante. Punto B, asciende con aceleración. B, aceleración igual a 3,2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué indica? O sea, ¿qué peso? Entonces, en este caso vamos a poner peso sub A igual a signo de pregunta, y acá vamos a poner peso sub B igual a signo de pregunta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿qué peso o qué normal me está midiendo la báscula cuando el ascensor dice desciende a velocidad constante y cuando asciende con aceleración de 3,2? Obviamente estamos trabajando solamente en el eje de las Y, porque asciende y desciende, entonces no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda, solamente consideraremos, o solamente hay fuerzas en Y. ¿Sí? Bueno, vamos, punto A. Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. ¿Sí? Pero en el punto A la velocidad es constante. Cuando la velocidad es constante, ¿cuánto vale la aceleración? 0. 0. Punto A, aceleración 0. Por ende, todo es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué fuerzas actúan en I? Rápido. El peso, ¿o no? El peso
En I, bien. ¿Qué más? Hagamos diagramita de cuerpo libre. X, Y, ¿qué tengo? Tengo el peso en I. Si tengo peso, ¿qué tengo? Si tengo peso, Normal. tengo normal. ¿Sí? Y la aceleración es ascendente. Y tengo una aceleración para el punto 2 o para el punto B 3,2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, volvamos. ¿Qué fuerzas actúan en mí? El peso, me dijeron. ¿Qué signo tiene el peso? ¿Positivo o negativo? Positivo. Negativo. Peso punta para abajo, ¿eh? Ah, bueno, sí, 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 claro, negativo. Disculpe, profe. Entonces menos peso. ¿Qué otra fuerza está actuando en mí? La normal y la aceleración positiva. Bien, Rocío, y bien en cuanto a la normal. Estamos en el punto A. Punto A, velocidad constante, aceleración cero. Entonces, peso negativo más normal positiva y no hay más fuerzas actuando. Todo es igual a cero. Bueno, este negativo me molesta, pasémoslo del otro lado sumando. La normal vale lo que vale el peso en I. ¿Sí? O sea que el peso que me va a indicar la báscula es igual a 707 newtons. Conclusión, si el ascensor sube o baja, no importa, a velocidad constante, la báscula te va a marcar el peso que te marcaría si estás quietito, quieto. ¿Sí? Entonces, si yo pongo una báscula acá en el piso, me paro y me da un peso de 80 kilos y la pongo en un ascensor que sube a velocidad constante o baja a velocidad constante, me va a seguir dando 80 kilos. No hay, porque la aceleración es cero. Y si la aceleración es cero, todo se me iguala a cero y la normal vale lo que vale el peso. Punto. ¿Estamos? El razonamiento chiquitito este está. El problema surge, si tienen ese problema, cuando el ascensor sube o baja con una aceleración distinta de cero. Entonces la báscula va a empezar a marcarme valores distintos a mi peso real si estuviera. ¿Sí? ¿El punto está? ¿Puedes ¿Cómo va? repetirlo, profe? ¿Puedes repetirlo? Sí. Lo que dije es esto, si yo pongo una báscula acá en la habitación donde estoy y me paro encima de ella, la báscula me va a dar el valor de mi peso, que como estoy en un plano horizontal es el valor de la normal. Supongamos 80 kilos. Bueno, kilos unidad de medida de masa, no importa, pero como estamos hablando de báscula, poner 80. ¿Sí? Si yo esa balanza la llevo a un ascensor y ese ascensor sube a velocidad constante o baja a velocidad constante, la báscula me va a estar dando el mismo resultado, 80. No importa si sube o baja. Pero mientras lo haga a velocidad constante, me está dando el mismo resultado que si estuviera estático acá en el piso de mi pieza. Me da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la aceleración es cero. Velocidad constante, aceleración igual a cero. Y el peso en I es igual a la normal. Punto. No hay más. No hay más razonamiento. Peso igual a normal. Peso igual a normal. Siempre y cuando la velocidad sea constante, que significa que la aceleración es igual a cero. ¿Estamos? Entonces, si el ascensor sube a velocidad constante o baja a velocidad constante, es lo mismo que pesarme en una habitación estática. La aceleración es cero en Exactamente. cualquier caso. Claro, entiendo. Sí, sí, sí. Y se traduce en esta ecuacióncita matemática que acabo de hacer acá, que es la que venimos repitiendo desde el ejercicio 1. Hay que ver qué pasa en el punto Perfecto. B. O sea, fíjate, una persona de masa 72,2
kilo. Tiene un peso de 707 newton. Si desciende a velocidad constante con un ascensor, la báscula te sigue arrojando 707 newton de peso. ¿Por qué? Porque va a velocidad constante, aceleración cero. Veamos qué pasa en el punto B cuando este ascensor asciende ya con una aceleración distinta de cero. A ver qué número tira la báscula. Porque el peso en A, el peso cuando la velocidad es constante es 707 newton y coincide con el peso cuando estamos estáticos. Vamos al punto B. Vamos al punto B. ¿Qué pasa en el punto B? Dice que asciende con una aceleración de 3.2. Bueno, vamos a hacer el mismo razonamiento matemático. Vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas en I es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración ya no es cero. Ya tiene un valor conocido, igual de 3.2. Bueno, volvamos. ¿Cuántas fuerzas actúan en I? Dos, ¿verdad? Peso Exacto. y normal. Normal y el peso. La normal positiva, el peso negativo, igual a la masa por la aceleración. Bueno, con aceleración, perdón, conozco la aceleración sí, conozco la masa sí, conozco el peso ni sí, espejo normal, y encuentro qué valor me arroja la balanza. Correcto, es así. Conozco la aceleración sí, conozco la masa sí, conozco el peso ni sí. Este está restando, lo paso sumando. Entonces me queda que la normal, ¿a qué es igual? Al peso en I, pero en este caso, la báscula se está moviendo. Entonces tengo que multiplicarlo por la masa y tengo que multiplicarlo por la aceleración y ahí voy a ver qué valor me arroja la báscula. A ver si peso más o peso menos cuando el ascensor se mueve. Díganme cuánto les da, por favor. El peso en I era 707 newton. Pongámoslo como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Por la masa, 72,2 kilogramos. Por la aceleración, 3,2 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es newton. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Te queda newton más newton. Dígame si lo... Entonces me queda 72.2 por 3.2. Igual. Entonces me queda, acá lo escribo, ¿eh? Que la normal es igual a 707 newton más 231 newton. Newton con newton se suman, entonces la normal es igual a 938 newton. Entonces, si yo me peso en una balanza sobre un piso estático, tengo un peso de 707 newton. Ahora, si me peso en una balanza que se está moviendo en forma ascendente con una aceleración de 3.2 metros sobre segundo al cuadrado, esa balanza me arroja un valor de 938 newton. Fíjense que la balanza está variando el valor que arroja. ¿Pero por qué? Porque me estoy moviendo con una aceleración distinta. En este caso, hacia arriba. Díganme si lo entendieron, si no lo volvemos a explicar. Ay, le mandaron algo por el chat, profe. Ay, pasa que estoy con el celular y Dice que ahí WY está restando. ¿No pasaría sumando? si lo pasé sumando, Claro, pasa que acá, sí, perdón, pero sí, está sumando. Ahí está, esa es la pregunta. claro, eso es lo que puso ahí. Sí. Perdón, sí, que acá lo puse sumando, fíjense. Sí, es sumando, perdón. No, por nada. Sí, pasa sumando. Perfecto. Entonces, si
Si yo pongo una balanza en un ascensor, me paro arriba de la balanza y pongo que el ascensor vaya para arriba y el ascensor no viaja a velocidad constante, la báscula me va a arrojar un valor mayor al real, por decirle de alguna forma. ¿Sí? En este caso de 700 se me fue a 940 prácticamente, newton de peso. Bueno, son todos ejercicios sencillos para ir ejercitando un poco la parte de segunda ley de Newton más que nada. Porque básicamente la segunda ley de Newton es la ecuación madre de la dinámica. ¿Mm? Es la ecuación que usamos siempre. Lo otro es conceptual. ¿Sí? De 10, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Nada? No, Borro profe. entonces. Ok. Sí, vos. Quería llegar al ejercicio. Sí, digan. Bueno, perfecto. Quería llegar al ejercicio 6 hoy. Quizás se está haciendo largo. Bueno, yo así virtual, yo nomás. Yo cuando estamos en clase me gusta que participen un poco más, que resuelvan ustedes, pero así en la virtualidad no sé cómo hacer para ayudarlos a que sea más interactivo. Bueno, ejercicio 5. De todas El formas, lo ejercicio explica 5, bien, profe, así que por lo menos yo voy entendiendo muy bien. sí, pero está bien, pero es mucho más útil cuando son ustedes los que esfuerzan eh, el intelecto para resolver y yo les voy dando una mano. Yo en clase voy recorriendo el aula y los voy viendo y los voy ayudando, así, hablando yo. Está bien, me entienden, pero es importante que sean ustedes los que trabajen el intelecto y vayan empapándose de lo que es resolver problemas difíciles. Por eso me preocupa un poco nada. Bueno, el ejercicio 5 básicamente no tiene una resolución numérica. Es un ejercicio mediante el cual encontramos fórmulas para resolver, por ejemplo, el 6 y el 7. ¿Sí? Es un ejercicio que te demuestra cómo encontrás la aceleración y la tensión en un sistema de dos cuerpos, en este caso, que después lo podemos replicar a 3 cuerpos, 4 cuerpos. Que dicho sea de paso, en el ejercicio 9 son 3 los cuerpos que actúan, en el ejercicio 11 son 3 los cuerpos que actúan, pero la base es se los voy a resolver y si Dios quiere podemos hacer el 6, lo hacemos hoy mismo para que apliquemos lo que vamos a ver en el... Bueno, no sé si logran ver ustedes el gráfico que está ahí en el práctico. Sí, Porque, ahí le digo, profe, ahí le digo. Dame un segundo que se me cerró el ejercicio. El yo lo voy a dibujar ejercicio. acá. Es un cuerpo que está acá hay una poleita, hay una cuerda y acá hay un cuerpo colgante. Básicamente es eso. Entonces este cuerpo está carente de fricción, entonces todavía no tenemos en cuenta lo que son las fuerzas de fricción o el coeficiente de rozamiento, y está sujeto por una cuerda a un cuerpo que está colgado. Entonces, dice, la figura muestra un bloque de masa M, le vamos a poner acá M1, y este le vamos a poner M2. ¿Qué más dice? Y se encuentra sin fricción. El bloque es jalado o tirado por una cuerda de masa despreciable que está unida a un bloque colgante de masa M2. Pide la tensión en la cuerda y la aceleración en cada bloque. Entonces, primero, yo voy a decir que acá hay una tensión 1, T1, y acá hay una tensión 2, T2. Si la cuerda es de masa despreciable, inextensible, o sea, no se estira, es una cuerda ideal, ¿sí? Yo voy a decir que la tensión es la misma en cada punto de la cuerda. Entonces, puedo decir que la tensión 1
es igual a la tensión 2. Y es igual a la tensión acá, es igual a la tensión acá, es igual a la tensión que hay en este punto, en este punto, en este punto. Claro, la tensión va a ser igual en cada punto de la cuerda, en todos los puntos de la cuerda. Bueno, justamente, por eso dice, generalmente dice una cuerda de peso despreciable, inextensible, etcétera, etcétera. O sea, la está idealizando a la cuerda. Entonces, estamos tomando la tensión en cada punto de la cuerda idéntica. O sea, se genera la misma tensión. Por eso voy a decir que la tensión en 1 es igual a la tensión en 2. ¿Sí? Y si la cuerda no se estira, no se rompe, no nada, yo voy a decir que la aceleración que se genera en el cuerpo 2 es igual a la aceleración que se genera en el cuerpo 1. Y la aceleración es la misma en todo el sistema. Entonces voy a decir que la aceleración en 1 es igual a la aceleración en 2. Porque dice, hace la tensión en la cuerda y la aceleración en cada bloque es la misma. Con una aceleración que encuentre, estoy encontrando la aceleración de los dos bloques. ¿Se entiende? Cuando uno se mueve el otro. La cuerda lo arrastra, tira con su tensión. ¿Estamos? Bueno, lo que hay que hacer acá es nuevamente, como está ahí, un diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Un diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Entonces yo voy a decir, diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1 y diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2. Este es el eje Y, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje. Bueno, y en base a eso, diagrama de cuerpo libre, empezar a graficar todas las fuerzas que actúan en él. En este caso, la superficie horizontal, por ende es más fácil. El ejercicio 6 se complica porque ya está en un plano inclinado. Entonces, ¿qué fuerzas se generan en el diagrama de cuerpo libre 1? Primero, la tensión 1, ¿verdad? La tensión 1 es una de las fuerzas que actúan en ese diagrama de cuerpo libre. Bueno, el peso del cuerpo 1 es otra fuerza que actúa en ese diagrama de cuerpo libre. Y la normal es otra fuerza que actúa en ese diagrama de cuerpo libre. Entonces tengo una fuerza en X y dos fuerzas en Y para el diagrama de cuerpo libre número 1. Está dibujadito ahí en el plano. Y en el diagrama de cuerpo libre 2 tenemos el peso del cuerpo 2 y la tensión 2. En este caso, en el diagrama 2 no hay normal. No hay normal. ¿Por qué no hay normal? ¿Por qué no hay normal? Porque no está apoyado sobre la superficie. Porque no está apoyado sobre nada. Al no estar apoyado, no hay normal. Sí hay una tensión en la cuerda, pero no hay normal. No, perfecto. Y ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Profe, disculpe, no sé si ya lo explicó, es que lo estaba viendo un poco al gráfico. Esa primer eje de coordenadas que hacen acá en este dibujo hace referencia o sea, como que divide el problema en dos partes, ¿no? Sí. Toma, la primera parte que tiene normal hace referencia a la cajita M1, la que está sosteniendo la otra, por así decirlo. Bueno, no la está sosteniendo porque no tiene, no existe una, o sea, la cuerda no está en tensión, digamos. Y después tenemos el otro gráfico que hace referencia a la caja que se está sosteniendo, ¿no? Que ahí esa no tiene normal porque está sosteniéndose gracias a esa cuerda y bueno, y ahí afecta la gravedad, digamos. Sí, señor. Yo divido el problema en dos. Hago un gráfico para cada cuerda. Pero si hay tensiones, o sea, los estoy dividiendo, no significa que no considero las tensiones que se generan en cada uno, ¿no? O sea, hay tensión. Básicamente, yo sé que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Entonces lo que quiero hacer es igualar tensiones para poder resolver mi problema. Claro, entiendo. Yo digo que el gráfico 1 corresponde al cuerpo número 1. ¿Hay una tensión? Sí. ¿Hay un peso? Sí. Y una normal, porque está apoyado sobre una superficie. Bueno, grafico el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo número 2. Hay un peso, sí. Hay una tensión, sí. No hay normal, no hay nada en X, porque solamente se mueve por el eje de la Y. Y fíjense que este cuerpito se mueve solamente en el eje de la Y. En este primer caso, solamente voy a considerar acá sumatorias en X. No voy a considerar las sumatorias en Y, porque no hay rozamiento. Ojo.
Cuando haya un problema con rozamiento, tengo que hacer sumatoria de fuerza en I para encontrar la normal. Y con la normal encontrada, encontrar la fuerza de fricción. Ojo con eso. Igual lo vamos a ir resolviendo en los próximos ejercicios. Pero bueno, no hay rozamiento. Al no haber rozamiento, no me interesa encontrar la normal. Por ende, no busco sumatoria de fuerza en Y. Pero acá voy a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. ¿Ok? Y acá, en el gráfico 2, no tengo fuerzas en X, no tengo desplazamiento en X, solamente en Y. Entonces voy a poner sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Ojo, esto es masa 1 y esto es masa 2. ¿Estamos hasta ahí? Exacto, sí. Bien. ¿Qué fuerzas actúan en 1? En el diagrama de cuerpo libre 1. Vean el dibujo. ¿Cuántas fuerzas actúan en X? T1 y W1. Perdón, T1. En el 1 y T1 nomás. T1 solo, perfecto. Entonces me queda que la tensión 1 es igual a masa 1 por aceleración. Bueno, ¿qué fuerzas actúan en I en el diagrama 2? Las dos, W1 y T1. Ejercicio, el cuerpito de masa 2 es W2 y T2. Ah, perdón. Sí, no es que se puso un poco borroso el gráfico, pero disculpe. Ah, ok. Bueno, ahora, una cosita. Miren acá. Ahora vamos al gráfico inicial. Si yo le puse a T1 positiva, a T2, por más que me esté apuntando para arriba, ojo, a T2 le tengo que poner negativo, porque se está contrarrestando con el T1 de acá. Este va en un sentido y T2 va en sentido opuesto. Ojo con eso, por favor. Si bien yo hago los diagramas de cuerpo libre por separado, no es que yo esté estudiando el ejercicio por separado. Yo siempre voy a tener en cuenta cómo tomé la tensión 1 para tomar el signo de la tensión 2. Ojo con eso, ¿no? Entonces yo, en este caso, voy a poner menos tensión 2 más peso 2 igual a masa 2 por aceleración. ¿Sí? ¿Sí? Y voy a poner menos tensión 2 más el peso 2, que es igual a la masa 2 por la gravedad, a masa 2 por aceleración. Bueno, me quedo un ratito quieto y callado y espero que, a ver qué dudas tienen. Profe, primero, ahí esa masa 2 por la aceleración sería 0, ¿verdad? Porque está quieto, ¿o no? A ver. Dice, la figura muestra un bloque de masa M sobre una superficie horizontal sin fricción. El bloque es jalado por una cuerda de masa despreciable que está unida a un bloque colgante de masa M. Halle la tensión en la cuerda y la aceleración en cada bloque. Perfecto. Estamos hablando de un sistema estático, Sí. Ojo con eso. Aceleración sí hay en los dos bloques y dijimos que valen lo mismo. Si encuentro la aceleración en un bloque, inmediatamente encuentro la aceleración en el otro bloque. Es un sistema dinámico, un sistema en movimiento. Entonces no es cero. Bueno, hay dos formas de resolver este ejercicio. Yo prefiero, tengo tensión 1 igual a algo, prefiero despejar tensión 2 y poner tensión 2 igual a algo. Y hacer valer que la tensión en el punto 1 igual a la tensión en el punto 2 e igual a las dos formas. ¿Se entiende? Entonces, tensión 2 está negativa, me molesta, entonces la paso del otro lado positivo. Pero bueno, masa 2 por aceleración está positivo, lo tengo que pasar negativo. Me queda que la tensión 2 es igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración. ¿Está bien? ¿Está bien lo que hice? Sí, profe, pues claro, o sea, paso T2 al otro miembro, perdón, paso todo lo otro al otro miembro y T2 al otro miembro también, sí. Bien. Y yo ya sé que la tensión en todos los puntos de la cuerda es la misma. Entonces yo sé que T1 es igual a T2. Tengo T1 igual a una cosa
y tengo T2 igual a otra cosa. Bueno, si yo sé que T1 es igual a T2, voy a decir que masa 1 por aceleración es igual a masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración. Esto está restando, lo voy a pasar sumando. Me queda masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración es igual a masa 2 por gravedad. Me va a quedar